Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viajes. Les habla Félix Gómez y en esta ocasión, bueno, es un gusto para mí presentar a mi buen amigo, el doctor Roberto Garza, que se encuentra en México, médico mexicano con una extensísima experiencia en el campo de la salud mental. Y Roberto posiblemente es uno de los psicoterapeutas, yo me atrevería a decir, en Hispanoamérica con más formación, sobre todo con alumnos de Milton Erickson. Tuve el gusto de conocer a Roberto en un entrenamiento que hicimos juntos en Guadalajara, México. Corrí el año del 2003, si mal no recuerdo, en un seminario sobre depresión y hipnosis clínica. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto verte de nuevo. Todo muy bien. Acá, ¿ustedes cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estamos muy bien, Roberto, y bueno, gracias por aceptar la invitación. Me convocaba un poco y quería plantearte, tú que has sido un conocedor directamente, porque has estado con muchos de los más importantes alumnos de Milton Erickson, que habláramos un poco sobre, si pudiéramos hablar de aportes que ha hecho Milton Erickson a la psicoterapia actual. Indiscutiblemente uno de los principios más interesantes que se han estudiado es el principio de la utilización. El principio de utilización de Milton Erickson, que no fue un principio que él escribió, que promulgó, sino que es tomado de las múltiples intervenciones que fueron recogidas a lo largo de la vida de Erickson. ¿Qué podrías hablarnos de eso? Bueno, yo en un principio estuve estudiando hipnosis clásica. Me llamaba mucho la atención lo que era la hipnosis en el contexto terapéutico, pero tuve la oportunidad de ir a Puebla y ahí estaba un doctor que había estudiado con Jeff Side y hizo una demostración de hipnosis ericksoniana y a partir de ahí me enamoré de la hipnosis ericksoniana. Ya tuve la oportunidad de estar con gente muy cercana a Milton Erickson, como es Jeff Side, como es Yapko, Gilligan, el doctor Araoz. Entonces, yo pienso que para Milton debe haber sido muy difícil en un principio poder luchar con los modelos que había en aquel tiempo y poder él empezar a darse cuenta de que no era en sí tanto la patología lo que íbamos a tratar, sino poder encontrar los recursos de cada persona que consultaba, y encontró que inclusive en lo que los demás llamaban como patología, él ahí descubría recursos que le ayudaban al paciente a salir adelante de una forma muy diferente a cómo lo veían los demás. Para mí esto ha sido una cosa extraordinaria, ¿sí? Porque en sí la hipnosis de Milton no era siempre con trance, sino que hacía hipnosis sin que el paciente entrara en trance. Y esto es algo que yo creo que muy poca gente ha comprendido, esos pequeños detalles donde él sacaba al paciente a veces sin ni siquiera meterlo en trance. Tal vez uno de los trabajos más significativos que se han hecho acerca del trabajo del trance hipnótico ha sido, creo que hay un problema aquí con el audio. ¿Me escuchas bien, Roberto? Sí, escucho perfectamente, sí. Ok, yo decía que tal vez uno de los principios fundamentales que de Milton Erickson se ha escrito mucho, aproximadamente se calcula, Roberto, que se escriben más de 150 libros acerca de Milton Erickson o relacionado al abordaje de Milton Erickson. Así es. Y es impresionante la cantidad, pero sobre todo todo el trabajo que hizo Erickson, cómo se fue sistematizando, por supuesto. Yo conversaba en una ocasión con Bill O'Halloran, que has estado con Bill O'Halloran, que es fue uno de los alumnos de Erickson,
Él fue jardinero de Erickson mientras hacía la maestría en psicoterapia, y Milton Erickson le dijo, bueno, cuídame el jardín, cuida el jardín y a cambio de eso yo te doy clase. Y él hablaba, por ejemplo, de cómo Milton Erickson, sobre todo en sus últimos años de vida, ante el debilitamiento neuromuscular que él estaba sufriendo, este fue un hombre que tuvo poliomielitis en 2 ocasiones, una cosa muy atípica en la clínica, ¿no? Uno a los 18 años y luego un segundo ataque que fue después de los 50 años, o sea, y como el debilitamiento de Milton Erickson neuromuscular, esa debilidad física incrementó su capacidad de observación, pero también su capacidad de conciencia. ¿Qué puedes decir tú al respecto en tu propia experiencia, en tu propio entrenamiento con alumnos de Erickson acerca de cómo has usado ese principio de Erickson de la utilización, de la observación, de como terapeuta estar abierto a lo que está pasando en tu entorno para apoyar a tus pacientes? Bueno, yo con mis pacientes lo trato siempre de buscar sus recursos. Sí, buscar el recurso para poder en un momento tener cómo ayudarle a que esos recursos los pueda utilizar el paciente. En una ocasión yo estaba en una conferencia y me decía uno de los conferencistas que Milton Erickson hacía muchas cosas locas y entonces yo hice la intervención de que esas cosas que a lo mejor o tal vez otras personas lo vean como locas tenían atrás una formación muy grande, porque hay que recordar que él era médico primero, era psiquiatra y era psicólogo. Entonces él tenía una estrategia, nada más que las personas al hacer esas cosas que parecían muy descabelladas, las personas lo veían desde un punto de vista totalmente diferente, pero él sabía que en el momento que el paciente lograra hacer esos pequeños detalles que él había estructurado, el paciente iba a salir adelante. Entonces, a veces él nos deja muchísimas herramientas, aunque nunca él estableció estas herramientas, sino que las hacía y las dejaba para que sus discípulos pudieran en un momento descubrirlas y al descubrirlas las pudieran utilizar. ¿Qué te ha dejado, Roberto? Tú has tenido una experiencia, y eso siempre lo hemos conversado, México ha sido una cantera, ha sido un espacio, yo digo que uno de los lugares más privilegiados en Hispanoamérica, incluso me atrevo a decir por encima de España, en cuanto a la llegada, el entrenamiento de toda esta escuela ericksoniana, tal vez por la cercanía geográfica con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, México ha tenido una cantera impresionante de gente que ha llegado continuamente, que no solamente ha sido Jeffrey Say, Stephen Gilligan, sino también toda esta escuela de la terapia familiar. Y de ahí en México se han fundado escuelas, por ejemplo la de Teresa Robles. Así es. Entre tantas escuelas. Tú como terapeuta, ¿qué te ha dejado todo este viaje tan intenso que tú has hecho a lo largo de, mira, que no sé, Roberto, tienes 3 décadas, más de 3 décadas, no solamente en el área clínica, sino como un estudioso del modelo ericksoniano? ¿Qué te ha dejado en tu vida personal la experiencia con todos estos entrenamientos en base a la hipnosis ericksoniana? Yo creo que lo principal es de lo que empezamos a hablar, el poder ayudar a las personas a rescatar sus recursos. Yo pienso que esa ha sido la parte esencial, porque aún utilizando cualquier otro modelo, nosotros podemos utilizar los recursos del paciente. Y eso para mí es esencial dentro de mi trabajo. Maravilloso. ¿Cómo, qué
en este momento, ¿qué modelos estás usando en tu práctica clínica, Roberto? Yo estoy utilizando la terapia breve sistémica, Sí. La terapia ericksoniana, que esa ha sido una parte importantísima para mí, y la terapia cognitiva conductual. Maravilloso. Tienes mucho, recuerdas la influencia de Jacob, todo el trabajo de Jacob, que ha sido bien, algo que le agradezco mucho a Jacob, ha sido la sistematización del abordaje clínico, cómo ha integrado la terapia cognitivo-conductual a la hipnosis clínica. A mí me gustó mucho la forma en que Yapko ha trabajado con sus pacientes, porque nosotros tenemos, desde mi punto de vista, Yapko no ve mucho de otros problemas. Lo que él ve es la depresión. Entonces, el poder manejar, él ha combinado la terapia ericksoniana con la reestructura que hace del pensamiento para poder sacar a sus pacientes de depresión. Y ahorita él es una figura mundial. Es una autoridad mundial. Es reconocido, sí. Yo ahorita tuve oportunidad de estar hace 3 o 4 semanas en una conferencia con él de hipnosis ericksoniana, y como siempre es un genio, y él tiene muchos de los principios. Cuando yo tomé el entrenamiento de hipnosis con Yapko, al principio son todos la estructura de la terapia ericksoniana. Sí. Y eso que Jaco no tuvo la ocasión, siempre lo comenta, de ser alumno de Erickson. Él no. Sí. Así es. Sí. Que me llama mucho la atención, Roberto, en este viaje que tú has hecho a través de ese mundo ericksoniano maravilloso. Yo considero que a mí el encuentro con el mundo ericksoniano, con el trabajo de Erickson, me ahorró muchos años de formaciones. Así es. Que no me iban a llevar a mucho, por lo menos en cuanto a mi estilo de trabajo, ¿no? Yo encuentro que una de las grandes bellezas no del modelo, porque Erickson nunca creó un modelo, sino en base a las diferentes percepciones que tuvieron diferentes alumnos de Erickson. Y vaya que Erickson tuvo alumnos, ¿eh? Así es. Porque si uno, por ejemplo, compara la escuela de Jacob, de Michael Jacob, con Mr. Jacob, con la escuela de Stephen Gilligan, que yo diría que es la más totalmente distinta de todas las escuelas. Estar con Gilligan es estar metido en lo transpersonal. Así es. Pero si nos vamos a la escuela, los que hemos también tenido la suerte de estar con Say, con Jeffrey Say, es otra escuela. Yo diría que Jeffrey Say es como el gran sistematizador, como hacían los antiguos en los monasterios, que trataban los pergaminos de hacer las copias lo más posible, ¿no? Pero si nos vamos al mundo de todo lo que fue planteamiento de Bandler, Grinder, sin contar la influencia de Erickson en la terapia familiar, la influencia de Erickson en la terapia breve, la terapia centrada en la solución, es decir, es innumerable. Y yo creo que en ese sentido, una de las cosas hermosas que tiene el modelo ericksoniano es la posibilidad de integración de modelos y de utilización. Todo es posible, todo es válido en el sentido de recursos para una persona. Así es. Y eso nos permite fluir mucho con el tema de la resistencia en el cliente. Así es. Inclusive todos los modelos que he estado estudiando de terapia breve, todas, no hay uno solo donde no pongan como principal a Milton Erickson. Sí. Y de ahí fue donde se derivaron los demás. Aunque tengan a veces visiones un poco distintas, en sí la esencia es la de Erickson. Roberto, ¿cómo está ahorita el movimiento de terapias, del movimiento ericksoniano en México?
no vamos a hablar de un movimiento ericksoniano, pero sí, por ejemplo, todo lo que es la parte de los entrenamientos en México, la parte de la publicación de libros. ¿Cómo percibes tú eso? Porque tú eres un conocedor continuamente, un hombre sumamente actualizado en el tema de no solamente la terapia ericksoniana, sino de la psicoterapia en general en México. Desgraciadamente ahorita presenciales ya no se están, no están viajando para México. La pandemia ha destruido muchísimo el que podamos viajar, pero sí lo estamos haciendo, así como estamos haciendo esto, de que se están haciendo en línea, y yo creo que el seguir nosotros aprendiendo cada vez más y viendo los modelos, viendo cómo los demás tienen esa visión de Erickson y de como tú lo dices, como este movimiento de Erickson. Yo creo que eso es lo que nos sigue enriqueciendo cada vez más, y yo creo que nunca vamos a terminar de aprender. Sí, es un viaje continuo. Así es. Inclusive hoy me acaba de llegar un libro muy interesante que se llama Los secretos de la psicoterapia exitosa de Milton Erickson. Mira. Me acaba de llegar. Está muy interesante. ¿De qué editorial, Roberto? ¿De qué editorial? Es editorial... Es de la asociación, es de una asociación de psicoterapia de Milton Erickson. Maravilloso. Sí. Esa es las maravillas que uno encuentra en México, que a mí siempre me ha encantado, siempre te lo he comentado cuando he estado en México, ¿no? En la posibilidad hermosísima del encuentro con los libros, de la gente que está escribiendo, la gente que está produciendo. Así es. Es decir, hay 3 países que tengo siempre recuerdos muy, muy interesantes sobre esto. España, Argentina, sobre todo Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y México, todo lo que es Monterrey, todo lo que es la parte de Guadalajara, México DF, es decir, por la capacidad continuamente de libros, de producción, que es parte de lo que nos enriquece. Claro, así es. Sí. Roberto, yo quiero darte las gracias por Al contrario, gracias a ti por haber invitado a poder platicar un ratito de este gran hombre. Y te prometo que esta va a ser el comienzo de una serie de sagas donde podamos conversar un poco incluso de los modelos de David Gordon. Claro, una cantidad de modelos que un poco conocen, pero que es interesante comenzar a develarlos, por lo menos que la gente conozca. Hablemos un poco, nosotros que hemos tenido la suerte de estar muchas veces con Stephen Gilligan, con Jeffrey Sachs, con toda esta gente, poder comenzar a sistematizar un poco, conversar, sobre todo porque mucha de la gente que nos está escuchando, de los queridos o escuchas, son terapeutas, son psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, gente que está en el campo, y una de las metas que me he planteado, que nos hemos planteado, es sencillamente empezar a generar conversaciones desde estos espacios y poder compartir tanta maravilla, ¿no? Tantos principios que pueden ayudar al trabajo con el otro, con nosotros mismos. Así es. Bueno, Roberto, mil gracias y hasta el próximo encuentro. Hasta luego, un saludo de México.